Ello. Abogado Marco Antonio del Toro, gracias por tomar la llamada como abogado del Bester Gordillo. Buenos días y bienvenido. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días. Pues un pequeño resumen de lo que hasta el momento sabemos, pero cuéntanos, abogado, los detalles. ¿Cómo han sido las cosas con el Bester Gordillo, esto que la PGR le plantea al juez y lo que el juez decide? Sí, claro que sí. Mira, yo creo que el tema de las restricciones, si bien es relevante, creo que pasa a un segundo plano, en tanto que lo que se revela ahora es una posición política respecto de la Procuraduría en un asunto judicial. Eso sí me parece grave. Eh, la Procuraduría General de la República, de manera muy abrupta, presentó un escrito el día 8 de febrero en el que solicita que la prisión domiciliaria se lleve a cabo en condiciones de violación al derecho a la intimidad, de violación al derecho a la privacidad, de tal suerte que lo que solicitaron en su escrito fue que elementos de la policía ministerial pudieran estar en condiciones de escuchar las conversaciones que tuviera la maestra, tanto con las visitas que recibiere como con aquellas que realizara vía telefónica o por mensaje de texto, etcétera. Y eso es absolutamente ajeno a cualquier procedimiento penal. Eso es, desde luego, ajeno a un tema de prisión domiciliaria. Solicitaron también la reinstalación del brazalete electrónico, pero todo ello, lo preocupante, insisto, es que lo están sustentando en una posición de carácter político, en donde dicen que la maestra Gordillo dice literalmente, eh, dada la posición que implicó de relevancia y trascendencia social significativa en las personas sobre las cuales ejerce autoridad moral, por lo que el uso desmedido de los medios de comunicación que tiene a su alcance evidentemente podrían desestabilizar la paz y seguridad del Estado mexicano. Qué fuerte. Eso me parece que una procuraduría dirigiendo un escrito judicial de esta naturaleza lo que denota es un posicionamiento de corte político y no un posicionamiento de carácter jurídico. A ver, abogado, déjame detener un segundo. Es que lo que estás diciendo es muy fuerte. ¿Podrías regresar al texto mismo, este que tienes ahí, que es el texto de la PGR, o sea, el escrito que el 8 de febrero, dijiste? El 8 de febrero, sí. O sea, hace nada. El 8 de febrero la PGR presentó eso ante un juez que le tomó la palabra y que le da la razón, esencialmente porque le restringen a Gordillo todo esto. Pero a ver, ¿te importa si repites lo que dijiste? Es decir, esto Sí, donde la mira, PGR dice, está alegando que puede desestabilizar la paz y la seguridad del Estado mexicano. ¿Cómo es que lo dice la PGR completo? lo dice de la siguiente manera, dice, cabe hacer mención que la procesada fungió como presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, posición que implicó una relevancia y trascendencia social significativa en las personas sobre las cuales ejerce autoridad moral, por lo que el uso desmedido de los medios de comunicación que tiene a su alcance evidentemente podrían desestabilizar la paz y seguridad del Estado mexicano. Por tanto, resulta imperioso que se establezca un régimen de control de comunicaciones. El uso desmedido de los medios de comunicación que tenga a su alcance, o sea, su compu y el teléfono, ¿o qué tiene? ¿O tiene un Eso sistema es. o tiene un sistema de comunicación en su departamento de Polanco? ¿Qué tiene el Bester? No. Básicamente teléfono y computadora. Que puede ser un arma poderosísima contra el Estado mexicano, dice la Eso PGR. es lo que, eso es lo que dice. Y hay otro párrafo, Carmen, que también es interesante, porque dice que los agentes de la Agencia de Investigación Criminal no tienen la posibilidad de observar directa y permanentemente el interior del departamento confinado para la prisión preventiva domiciliaria. Y siguen diciendo, trae como consecuencia que no se tenga un conocimiento objetivo respecto de las comunicaciones y temas que se entablan con las personas que visitan a la hoy procesada. Bueno, no tengo idea si una decisión de un juez puede llegar al punto de decir, bueno, si se determinó legalmente, no discutamos si estuvo bien o mal, no es tema.
si se determinó judicialmente que el Bester Gordillo podía estar en esta condición de una, llamémosle, reclusión domiciliaria, ¿eso incluye que la PGR pueda saber qué pasa dentro de su departamento? ¿Eso es lo que entendí? Manera. Pero eso es lo que dice la PGR, que como no puede hacerlo. De ninguna manera. Hay muchos principios, Carmen, como es el principio de inviolabilidad del domicilio, como es el de derecho a la privacidad, derecho a la intimidad, que se estarían quebrantando con ello. Ahora, ¿qué resolvió el juez? El juez no resolvió el colocar el brazalete electrónico. Esa petición la negó. Eso no se lo doy. Y lo que pedía PGR era que se le estableciera un régimen de visitas en donde solamente pudieran tener comunicación con ella, tanto en visita como vía comunicaciones telefónicas o de cualquier medio electrónico con sus abogados, médicos y familia. El juez no estuvo tampoco de acuerdo con ello e involucró también a las amistades. En el tema de amistades, ahí es en donde viene un tema muy peculiar. El juez dice, las amistades sí podrán visitarla, sin embargo, se tiene que presentar un listado de personas de buena reputación que sean autorizadas tanto para visitar como para tener comunicación telefónica con ella. Y para ello solicita que se le presente ese listado acompañado de sus domicilios y de sus copias de sus identificaciones. Eso es un absurdo por una razón. Imagínate cómo funcionaría eso en la práctica, a la luz de la intervención de la policía ministerial. Si le entra una llamada, entonces que tendría que entrar un policía para tomar la llamada, revisar que se encuentre en esa lista y que se pueda llevar a cabo la comunicación. Pues eso es desde luego invasivo, eso es vejatorio, eso afecta la dignidad personal y una serie de derechos, incluyendo, insisto, el de inviolabilidad del domicilio. Y es que lo que debemos de entender es lo siguiente: la prisión domiciliaria es una figura en donde una persona que reúne determinados requisitos, entre ellos que no constituya riesgo de fuga, eso ya se determinó plenamente por las autoridades judiciales, que tenga determinada edad, que tenga determinados padecimientos, enfrente un proceso penal del que se le presume inocente desde su domicilio. En su domicilio puede hacer, evidentemente, lo que quiera. Lo único que no puede hacer es salir del domicilio. Entonces, ¿qué tiene que hacer la Procuraduría? Implementar medidas de seguridad precisamente para que no pueda salir del domicilio. No implementar medidas de control que tengan un carácter más político que jurídico en cuanto al conocimiento de con quién habla, qué dice o qué hace. Tiene todo el derecho dentro de su domicilio de actuar como le plazca, mientras que no salga de él. Ese es el propósito de una prisión domiciliaria, no es otra cosa. De ahí que estos textos parecen pues emanados como de un régimen un tanto autoritario, en tanto que imagínate policías leyendo los textos, viendo los correos. Eso invadiría no solo la privacidad de la maestra, sino también de aquellas personas con las que tenga cualquier tipo de comunicación. Sí, varias cosas, Marco Antonio del Toro. Bueno, por lo pronto tendríamos que decir que el Bester Gordillo no es una persona libre, no está en libertad. Ese es un primer asunto, ¿no? Dado este asunto, su situación es diferente a estar en la cárcel, porque obviamente es mejor condición estar en tu casa que estar en la cárcel, pero digamos, hay por su condición de no libertad una serie de restricciones que se pueden entender en el marco de cosas de lo que estamos hablando. Es decir, si estuviera en la cárcel, ¿ella podría tener teléfono, computadora y libre acceso a sus amistades? Mira, aquí haría yo primero un distingo. Ella no ha sido condenada de ningún delito, absolutamente de ninguno. Bueno, pero está procesada bien. Más bien ha ganado los procesos y solamente tiene pendiente un proceso más.
de ese proceso penal se encuentra en una condición de prisión domiciliaria. En esa prisión domiciliaria, la regla es: no puedes salir de tu domicilio en tanto se resuelve el proceso penal. Es una circunstancia diferente a encontrarte en una prisión. Ahora, respecto de tu pregunta, una persona en prisión puede tener comunicaciones privadas. No hay una intervención en sus comunicaciones, ni hay una injerencia indebida en sus comunicaciones. ¿Limitadas en el número o cuál es la restricción en la cárcel? Puede recibir visitas. O sea, una persona puede tener un número de llamadas o cualquier número de llamadas. ¿Cómo puede ser? O sea, quiero comparar lo que ocurre en una cárcel y lo que ocurriría en un departamento de Polanco. En una prisión domiciliaria. Sí. Mira, son regímenes absolutamente diferentes. De hecho, la prisión domiciliaria es considerada como un beneficio para adultos mayores con enfermedades crónico-degenerativas. Por eso es difícil hacer una comparación. Sin embargo, en una prisión, una persona que se encuentra privada de su libertad tiene derecho a tener comunicaciones sin intervención de autoridad, sin conocimiento del contenido de las comunicaciones que tengan de carácter privado, y puede recibir a sus visitas. En el régimen de prisión domiciliaria, que insisto, es difícil de compararlo puesto que son totalmente distintos. La prisión domiciliaria se considera un beneficio para aquellas personas que reúnen determinados requisitos, entre ellos, y así fue determinado judicialmente, que no constituya un riesgo de fuga. De hecho, la resolución de amparo que dio lugar a la prisión domiciliaria establece que las medidas de seguridad que se impongan no pueden ni deben de ser realizadas de modo tal que incida en los derechos fundamentales de la persona. Hay que partir de una base: a la maestra se le considera y se le presume inocente, está en un proceso penal en el que no ha sido condenada, absolutamente de nada, y se encuentra en su domicilio enfrentando ese proceso. La pregunta es: ¿existe alguna facultad constitucional, legal o de tratados internacionales que permita que la autoridad presencie conversaciones con visitantes, determine qué visitantes gozan de buena reputación, se inmiscuya en comunicaciones de mensaje de texto o de teléfono celular? Pues la respuesta evidentemente es que eso no puede ser así. De hecho, ni siquiera tiene derecho la autoridad a estar dentro del domicilio. Lo que puede hacer es velar porque no salga del domicilio. En el caso concreto, ella se encuentra en un 12º piso con un solo elevador, el otro fue cancelado, y ahí hay una vigilancia policíaca. Dime una cosa, Marco Antonio del Toro, dentro de las cosas que escuché de la explicación que das, hay una parte donde dice que puede tener contacto con amistades, pero se utiliza la expresión con gente de buena reputación. Ay, caray, yo me pregunto, ¿y quién determina quién tiene y quién no tiene buena reputación para poder hablar con alguien, en este caso con el Bester? Pues mira, ese test de decencia me parece también aberrante. Realmente ni lo marca la ley, ni es y pasar por un test de buena reputación. ¿Y quién lo va a resolver, el juez? ¿Perdón? ¿Y quién resolvería quién resolvería si tiene buena o mala reputación? Tú le mandas, a ver, dice, puede tener contacto con sus amistades, me mandan la lista y yo la autorizo. Si la autorizo, entonces puedo hablar con ellos. Pero entonces pone el concepto buena reputación. ¿El juez va a palomear la buena reputación? Así es, así lo plantea. Evidentemente, Carmen, esto ya lo impugnamos, porque esto de verdad sí resulta alarmante. O sea, no parece que estuviéramos dentro de un juicio penal en México, sino parecería emanado de otras latitudes, otras circunstancias y otro tipo de régimen. Lo cierto es que el juez expresamente señala que se le tiene que presentar este listado, y él valorará quiénes sí y quiénes no. Dice
literalmente, personas de confianza autorizadas en autos, así como amigos de buena reputación. O sea, que los de mala reputación absténganse de visitar el Bester. Exactamente, lo cual, imagínate, pues es un concepto verdaderamente vago, y que además, pues bueno, no veo cómo va a hacerse esa calificación. Lo cierto es que para mí lo más importante de esto no es la restricción, porque yo creo que esta restricción, bueno, no debe de soportar un análisis constitucional sobre el mismo, y creemos que no debe de prosperar el que se permita ese tipo de injerencias. Lo más importante de esto es el mensaje capturado en un escrito oficial a un órgano judicial emanado de la Procuraduría General de la República, señalando que el hecho de que pueda tener una comunicación con terceras personas puede constituir un peligro para el Estado mexicano, para su paz y seguridad social y seguridad. Eso me parece que denota que estamos ante un asunto que tiene una connotación política que rebasa lo jurídico, y creo yo que esto revela que el asunto se gestó precisamente bajo consideraciones más políticas que jurídicas. Pues bueno, para entrar en la materia, Marco Antonio del Toro, abogado del Bester Gordillo, en esta parte final de la charla, a ver, no podemos no ver que estamos en un proceso político electoral 2018 de gran intensidad y que el tema maestros es un tema clave. Hemos visto cómo ha habido una serie de alianzas, acercamientos, gente que estaba relacionada o que está relacionada con el Bester Gordillo, que se ha acercado a Andrés Manuel López Obrador, que Andrés Manuel López Obrador ha abierto los brazos al nieto del Bester Gordillo, a Rafael Ochoa, el exsecretario general del CENTE cuando el Bester era presidenta. Toda esa corrida del CENTE, o de una parte del CENTE ahora disidente, digámoslo así, quien lo dijera, hacia la campaña política de Andrés Manuel López Obrador, pues supongo, abogado, dime tú, que es el tema, ¿o no? Pues mira, puede serlo. Lo cierto es que la intervención, por ejemplo, del nieto de la maestra en la campaña de Andrés Manuel López Obrador, pues es una decisión absolutamente personal y ajena a cualquier circunstancia. ¿De veras, abogado? Que tuviera ¿De que ver veras? con la... Bueno. ¿De veras, abogado? Sí. O sea, en lo individual no representa, el chico Fujiwara se representa a sí mismo y no es una representación de una fuerza dentro del magisterio, un enviado del Bester, una conexión con el Bester Gordillo, su abuela. No, absolutamente. De hecho, en las pláticas que he tenido yo con ella se ha mantenido al margen de todas este tipo de circunstancias, como lo has visto a lo largo de los años. Ha guardado un silencio permanente, en donde más bien creo que ella ha servido como un factor de gobernabilidad, puesto que ella no ha desafiado, no ha tenido una postura en ese sentido, ha tenido una postura más de defensa para llegar a una resolución de inocente, y ha tenido una posición, desde luego, de atender las cuestiones familiares. Sin embargo, pero abogado, pero le tienen miedo, evidentemente, con una carta como la que nos estás contando de la PGR al juez, pues hay un temor real del gobierno mexicano a través de la PGR manifestado de lo que puede hacer el Bester o de lo que pudiera estar haciendo ya. Eso lo que refleja es lo que está señalando precisamente, que existe un posicionamiento político que lo que pretende es establecer una especie de mordaza, bajo, no sé si calificarlo como un temor o no, pero como quiera que sea, lo cierto es que hay una injerencia política en un proceso judicial, y ella, su postura, lejos de haber hecho pronunciamientos públicos desde el origen de su detención, ha mantenido una postura totalmente de silencio. Sí, abogado, pero sí. El silencio es un mensaje también, ¿no? Evidentemente, pero a ver, estoy totalmente de acuerdo contigo que ha sido silenciosa el Bester Gordillo, porque además está en pleno proceso judicial. Pero a ver, ya que estamos hablando de esto, ¿tú no crees que a Peña Nieto le preocupe
la revancha del Bester Gordillo? Pues mira, no lo creo y no debería, puesto que la postura de ella en ese sentido es no tiene ningún ánimo revanchista. Ella como mujer de Estado que fue o es, entiende cuáles fueron los motivos por los cuales fue detenida, y si bien no son motivos jurídicos, los entiende, no los comparte, pero los entiende, y no tiene absolutamente ningún ánimo revanchista. Que pueda tener algún pronunciamiento futuro, eso no lo sé. Que tenga alguna inclinación respecto de cómo se está suscitando este proceso electoral, posiblemente la tenga y posiblemente en algún momento la exprese, pero eso no significa que pueda constituir un peligro para el Estado mexicano ni algo que se le parezca. Abogado Marco Antonio del Toro, abogado del Bester Gordillo, ¿tú puedes afirmar que el Bester Gordillo, desde su departamento en Polanco, no está operando electoralmente en este momento? Desde luego, está operando específicamente en la relación abogado-cliente para obtener una resolución de inocencia, que es lo que se erige en su principal aspiración, al margen, desde luego, de atender cuestiones familiares. De hecho, su principal prioridad son sus nietas. ¿Sus nietas? Sus nietos, perdón. Los nietos chicos, sí. pues. Sí. Pues, ¿qué te digo, abogado? Resulta difícil imaginar qué puede pasar por la cabeza de una mujer como el Bester Gordillo, una mujer que fue en su condición de libertad muy, muy poderosa, que significó en su momento una pieza clave en procesos político-electorales que te puedo contar, y que uno tendría pues la gran interrogante de qué está pasando por su cabeza respecto a lo que podría hacer o no hacer con su influencia, con sus lazos amistosos y operativos dentro de un sindicato tan poderoso como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Así que entiendo tu papel de abogado, que en este momento pues estás diciendo ella está pensando en su defensa y no está operando por lo pronto en términos de el proceso político electoral, que eventualmente dijiste, incluso nos dejaste ahí una pequeña pistilla, eventualmente se podría manifestar sobre el proceso electoral, dijiste. Como cualquier mexicano, ¿no? ¿Como que yo voy a votar por tal? No, no podría yo adelantar, porque no quisiera yo poner palabras en su boca. Ella ha manifestado un pleno respeto al Estado mexicano, y lo ha manifestado bajo una tónica de silencio, y creo que ese ha sido su mensaje. Ha mantenido un respeto a la figura presidencial, ha mantenido un entendimiento de que fue detenida por consideraciones de carácter político que no comparte, pero que entiende, y está en total desacuerdo con los planteamientos jurídicos que se le imputan, puesto que no corresponden con la realidad. Pues, abogado, sigamos al habla, si me lo permites. Te aprecio mucho que nos convidaste, como te pedimos, el documento completo para que las personas que están escuchándote en este programa en vivo, en esta plataforma digital, puedan ver en nuestro portal pues lo que la PGR le envió a este juez. Como el juez aceptó parcialmente lo que le pidió la PGR, no tiene entonces brazalete concedido, no tendrá brazalete. El tipo de restricciones, finalmente, entonces, ¿cuáles son, abogado, para cerrar? Las restricciones son, hasta este momento y hasta en tanto no resuelvan nuestros medios de impugnación, las siguientes. Uno, el que puede tener contacto con abogados, médicos, familiares y amistades de buena reputación, que así sean catalogados por el juez. Segundo, puede tener comunicaciones telefónicas, de texto, correo electrónico, con las mismas personas. Esto implicaría una supervisión policíaca de las comunicaciones privadas. Pues, Marco Antonio del Toro, abogado, muchas gracias por tomarme la comunicación y por permitirnos conocer directamente el documento y compartirlo con nuestro auditorio. Gracias por estar aquí y seguimos al habla. Buenos días. Muy buenos días, Carmen, que estés muy bien. Igualmente, abogado. Gracias, buenos días. El caso El Bester Gordillo, sí, sorprendente, ¿eh?
No es cualquier cosa, como lo dice el abogado, el tipo de planteamiento que hizo la PGR respecto a Elbester Gordillo, pidiéndole todo lo que le pidió al juez, concediéndole el juez alguna parte, pero bueno, argumentar que la influencia moral de Elbester Gordillo podría desestabilizar, o sea, una actuación de ella con ese propósito podría desestabilizar la paz y la seguridad del Estado mexicano. ¡Wow! Así lo está viendo la PGR este asunto. Bueno, seguiremos de cerca, por supuesto, y déjeme detener